La acidificación de los océanos es un problema que ha aumentado en los últimos años y afecta directamente a la vida marina. Ocurre cuando parte del dióxido de carbono que producimos con carros, fábricas, combustibles y tala de árboles se disuelve en el mar. Aunque los océanos siempre han absorbido CO2, ahora es demasiado y el agua ya no puede manejarlo igual. Esto vuelve el océano un poco más ácido y aunque el cambio del pH es pequeño, sus efectos son fuertes, porque muchos animales marinos como caracoles, corales, almejas y plancton tienen problemas para formar sus conchas porque necesitan un mineral que se vuelve más difícil de producir en un océano ácido. Esto hace que se debiliten, crezcan menos o mueran más rápido. Los arrecifes de coral, que son hogar de muchas especies, también se dañan, afectando toda la cadena alimenticia. Este problema también afecta a las personas, ya que la pesca puede disminuir y las zonas turísticas con vida marina pueden perder atractivo. Para frenarlo es necesario reducir emisiones de CO2, usando energías limpias, cuidando bosques y mejorando procesos industriales. También es importante seguir estudiando el problema para encontrar mejores soluciones. Cuidar los océanos es esencial para mantenerlos sanos y llenos de vida. La acidificación de los océanos ocurre por el aumento de las emisiones de dióxido de carbono. Los océanos absorben casi un tercio del CO2 que producimos y al disolverse forma ácido carbónico, lo que libera iones de hidrógeno y aumenta la acidez del agua. Este cambio químico representa una amenaza grave para la vida marina, especialmente para los organismos que necesitan formar conchas o estructuras de carbonato de calcio, como los corales, mejillones y ciertos tipos de plancton. Se estima que hasta 3.000 millones de personas dependen de la biodiversidad marina, podrían verse afectadas por este fenómeno. Incluso grandes industrias como la marisquera podrían de perder millones de dólares hacia finales del siglo. Por eso hay científicos y creadores de marisco que están probando soluciones para disminuir los efectos de la acidificación. Los océanos se han vuelto un 30% más ácidos y si las emisiones continúan podrían ser un 150% más ácidos para finales de este siglo. Aunque algunos efectos aún son inciertos, se sabe que la acidez reduce los iones de carbonato, dificultando la formación de conchas y debilitando los esqueletos de muchos organismos, los que podrían tener graves consecuencias ecológicas. La acidificación de los océanos sucede porque el mar está absorbiendo el dióxido de carbono que producimos con actividades como usar combustibles, talar árboles y trabajar en industrias. Cuando el CO2 entra en el agua se convierte en un tipo de ácido que hace que el pH del océano baje y el agua se vuelva un poco más ácida. Aunque el cambio no parece grande, sí causa problemas importantes, ya que muchos animales marinos como los corales, los mejillones y algunos tipos de plancton necesitan ciertos minerales para formar sus conchas o estructuras duras. Con el agua más ácida, estos minerales se vuelven más difíciles de obtener y los organismos empiezan a debilitarse o a crecer menos. Para entender mejor lo que está pasando, los científicos trabajan tanto en laboratorios como en el campo. Hacen experimentos controlados con CO2, estudian cómo cambian las células de los organismos y realizan observaciones a largo plazo en diferentes zonas del océano. Gracias a estas investigaciones, se sabe que el pH del océano bajó de 8.2 a 8.1 desde tiempos preindustriales, lo que significa un aumento importante en la acidez. Marco teórico. Causas principales de la acidificación de los océanos. Emisiones antropogénicas del CO2. Uno de los principales contribuyentes de la acidificación de los océanos es el aumento de las emisiones antropogénicas del CO2. A medida de que los humanos liberan más CO2 a través de sus actividades, aumenta la concentración de dióxido de carbono en el aire. Una parte significativa de este CO2 es absorbida por el océano, lo que resulta en una reacción química que hace que los niveles de pH del océano disminuyan y la acidez aumente. Combustión de fósiles. La combustión de fósiles es uno de los principales impulsores de la acidificación de los océanos. La quema de combustibles fósiles libera grandes cantidades de CO2 a la atmósfera, que ha sido causa dominante de emisiones antropogénicas de CO2 desde la revolución industrial hasta su problema actual, que es la acidificación. Deforestación y cambios en el uso de la tierra. Otro factor que contribuye a la acidificación de los océanos es la deforestación y los cambios en el uso de la tierra. La deforestación reduce el número de árboles que actúan como sumideros naturales de carbono al absorber el CO2 de la atmósfera y almacenarlo en su biomasa, lo que agrava el problema de las emisiones de CO2. Otro detalle sería el impacto de la acidificación en la vida marina. La acidificación de los océanos es una amenaza muy peligrosa para la vida marina, porque puede provocar cambios en la química del agua del mar y efectos adversos en varias especies marinas que pueden ser mortales.
Problema planteado. La acidificación de los océanos ocurre por el aumento de las emisiones de dióxido de carbono, CO2, un gas que contribuye al cambio climático. El mar absorbe aproximadamente una tercera parte del CO2 que producimos y eso provoca cambios en la química del agua, haciéndola más ácida. Aunque suene como algo pequeño, en realidad es un problema serio que afecta a la vida marina, a los ecosistemas y también a las personas que dependen del océano para vivir. También tiene un impacto directo en las comunidades, tanto en las pequeñas poblaciones costeras como las grandes industrias que resultan ser perjudicadas. Actividades como la pesca, la agricultura y el turismo se ven afectadas cuando la vida marina disminuye. Para las personas que dependen del océano como fuente de alimento y de ingreso, las consecuencias pueden ser muy duras. La acidificación de los océanos. La acidificación de los océanos ocurre por el exceso de CO2 que emitimos. Los mares absorben gran parte de este gas y al mezclarse con el agua la vuelve más ácida, alternando su química. Aunque no sea visible, este cambio afecta tanto a organismos pequeños que sostienen la cadena alimenticia como a especies más grandes. Uno de los casos más graves es el de los corales, que necesitan calcio para formar sus estructuras. Con el aumento de la acidez se debilitan y crecen menos, lo que afecta a los arrecifes, ecosistemas que sirven de hogar a muchas especies y que también protegen las costas de tormentas y oleaje fuerte. La acidificación impacta también a las comunidades humanas. La disminución o debilitamiento de las especies marinas afectan la pesca y por tanto la economía de las familias costeras. El turismo también se ve perjudicado cuando los arrecifes y playas pierden vida y atractivo. En resumen, en nuestras acciones en tierra, como el uso excesivo de combustibles fósiles o la deforestación, tienen consecuencias directas en el océano. Reducir emisiones de CO2 es esencial para cuidar los mares, proteger la biodiversidad y asegurar el bienestar de las personas que dependen de ellos. Entonces, una posible solución para reducir la acidificación del océano es usar minerales que neutralicen el CO2 disuelto. Entre ellos el olivino ha destacado como el más prometedor. Investigadores del Instituto de Investigación Marina han comprobado que este mineral abundante y rico en magnesio reacciona rápidamente con los iones de hidrógeno responsables de la acidez, ayudando a elevar el pH del agua. Para evaluarlo se realizaron experimentos en tanques con pequeños ecosistemas marinos, incluyendo peces, algas y corales jóvenes. El olivino no mostró efectos negativos en los organismos y sí logró disminuir la acidez del agua gracias a la reacción química que intercambian sus iones de magnesio por los del hidrógeno, aunque aún necesitan estudios a gran escala para entender cómo funcionarían en el océano real. Los resultados iniciales son alentadores. El uso de olivino no sustituye la reducción de emisiones de CO2, pero podría convertirse en una herramienta natural, segura y efectiva para mitigar la acidificación mientras se buscan soluciones más profundas. La acidificación de los océanos demuestra que nuestras acciones diarias sí influyen en la salud del planeta. Aunque parezcan pequeñas, nuestros hábitos contribuyen positiva o negativamente el medio ambiente. Los ODS nos orientan hacia un estilo de vida responsable mediante acciones sencillas como reducir energía, evitar plásticos, reciclar y usar recursos de manera sostenible. Cuidar el océano es fundamental porque regulan el clima, albergan especies y sostienen la vida humana. De igual forma, los lagos y ríos forman ecosistemas conectados que se ven afectados por la contaminación y el mal uso del agua. Proteger estos cuerpos de agua es responsabilidad de todos y cada esfuerzo individual contribuye a un futuro más saludable para el planeta y para las próximas generaciones.